Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Una bendición del cielo tengamos todos. Le alabamos y glorificamos el nombre de Dios porque nos ha dado un sábado más para alabarle y para glorificarle. Nos ha dado el privilegio de durante toda esta semana poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Nos ha cuidado en el camino, nos ha cuidado de todos los males y hoy podemos darle honra y gloria a nuestro Dios por estar aquí en esta noche, para poder seguir alabando y glorificando su santo nombre, igual que en el día de mañana. En esta noche agradecemos a cada uno de los hermanos que están aquí presentes y también a aquellos que nos están viendo a través de la internet, y le damos una cordial bienvenida a esta de la Sociedad de Jóvenes del 2022, ¿verdad? Estas sociedades de jóvenes que estamos llevando a cabo con los temas muy especiales que tiene el pastor González. Este mes ha sido un mes muy maravilloso y yo sé que Dios va a seguir bendiciendo cada tema que se pueda presentar aquí en la iglesia. Y esperamos que en el corazón de cada uno de los hermanos que nos escuchan y a cada uno de los hermanos de la iglesia podamos de una manera muy especial también atesorarlo en nuestros corazones. También le decimos que durante toda la semana tenemos nosotros cultos los martes con la ayuda de Dios. Continuamos aquí en la iglesia para alabar y glorificar el nombre de Dios. Los viernes en la Sociedad de Jóvenes y los sábados en la mañana y la tardecita con Jesús. Así que vamos en estos momentos a permitir que a través de la oración podamos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Ponemos en práctica todas esas cosas muy bonitas, ¿verdad?, que nosotros, Dios nos da, y que también nosotros tenemos que agradecer por medio de la oración a nuestro Dios. Así que vamos a pedir, los que están aquí presentes, que podamos estar en pie, y aquellos que están en sus hogares, que están también en otros lugares, que de la misma manera nos puedan seguir en esta oración. Querido Dios y eterno Padre, después de haber pasado estos días conforme a su voluntad y que usted nos haya traído aquí a la iglesia para alabarle y glorificarle en esta noche, suplicamos que usted bendiga grandemente esta sociedad de jóvenes, que usted bendiga a cada joven, el que está acá como el que está en sus hogares o aquellos que no han podido llegar. Que su bendición caiga sobre cada uno de ellos, que cada uno de nosotros podamos representarles dignamente y que podamos también ver cómo usted transforma los corazones, tanto de los jóvenes, de los niños, como también de los adultos. Por lo tanto, en esta noche suplicamos que usted continúe bendiciéndonos y que el tema que en esta noche se va a presentar sea de gran beneficio para nuestras vidas, para seguir engordando nuestros huesos y preparándonos para la segunda venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, mi Señor, te suplicamos todas estas bendiciones, también por los que están enfermos, por los que están en los hospitales, por nuestros hermanos de la iglesia, para que usted siga bendiciéndole grandemente. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así sea. Feliz sábado para todos. Que el Señor los bendiga. En esta noche el pastor González me ha pedido que lea del libro Promesas para los Últimos Días, del capítulo 8, titulado Promesas para la Iglesia. Así que estemos muy atentos a este mensaje. Y dice así: deberíamos recordar que la Iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él la observa constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque la fuerza proviene del Espíritu de Dios, no de nosotros. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra, puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que regían el carácter de Cristo, los ángeles se unirán con ellos en su culto. Las alabanzas y acciones de gracias provenientes de corazones agradecidos ascenderán al cielo como una dulce oblación. Amén.
La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y por la iglesia se manifestará finalmente la revelación final y completa del amor de Dios al mundo, que ha de quedar iluminado por su gloria. La oración de Cristo, de que su iglesia fuese una, como Él y el Padre eran uno, quedará finalmente contestada. Y así confiamos y el Señor nos pide que perseveremos hasta el fin, porque solamente confiando en Él es que obtendremos la victoria. Y no importa las situaciones que están pasando, ¿verdad? Estamos en momentos difíciles, pero si ponemos nuestra confianza en los hombres, definitivamente nos desenfocamos. Pero pongamos nuestra confianza solamente en Cristo Jesús, que es nuestra única fortaleza. Amén. En este momento les dejo con Jailin. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga. ¿Qué tal si cantamos un corito antes de compartir con ustedes una porción de la Biblia? ¿Ustedes se sienten gozosos? Como decía Ada, no importando cualquier situación, tenemos que estar gozosos. Así que vamos a cantar Yo tengo gozo en mi alma. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Una vez más. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río, río de agua viva, río de agua viva en mi alma y en mi ser. Que verdaderamente podamos tener gozo dentro de nosotros, ¿verdad? Y que sea como ese río. ¿Quién es el río de agua viva? Ese es Dios. Así que su Espíritu pueda llenar nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice así, bueno, les voy a dar el chancecito para que lo busquen, ¿verdad? Éxodo 14, porque es más lindo cuando nosotros cada uno abrimos nuestras Biblias, movemos nuestras páginas y la leemos. Así que Éxodo 14. A mí me beneficia porque a veces quiero marcar y al marcar eso me ayuda a que recuerde los versículos que leo. Así que anímense, ¿verdad? Siempre tener su palabra, su Biblia en mano y abrirla. Éxodo 14, versículos 13 y 14 dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Gloria a Dios por esa palabra. Así que Dios quiere que nosotros estemos quietos, confiando en Él. Dios les bendiga mucho. Muy buenas noches. Como se cantó, debe de haber gozo en nuestros corazones, porque el gozo lo trae ¿quién? Cristo Jesús. Y si yo digo que tengo a Cristo en mi vida, pues tengo que tener ¿qué? Tengo que tener gozo. Y la palabra de Dios es clara y hermosa y dice que donde haya 2 o 3, y aquí hay más de 3, la presencia de Dios ¿qué? Pastor, se manifiesta de una manera muy especial. Aunque haya uno, dice el pastor, gloria a Dios. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos, porque a veces nosotros decimos viernes por la noche, pero realmente es ya sábado, donde Dios nos pide que en este día nos gocemos con su presencia. Y eso es uno de los pilares que sostiene nuestra iglesia. El mensaje de los 3 ángeles es la observancia del día sábado. Por eso también a nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de esta plataforma, a ustedes también, como es nuestra costumbre, decirnos un feliz ¿qué?
Un feliz sábado, por lo tanto, de parte de la iglesia, de parte de nuestro pastor, le decimos a ustedes que tengan un feliz sábado. Y qué bueno, mis queridos, porque una de las cosas que hemos venido hablando durante este tiempo es acerca de la ¿qué? De la perseverancia. Y la perseverancia también tiene que ver con el día de ¿qué? De la adoración a nuestro Dios. Y qué bueno es saber que todavía nuestro compromiso es con el Hacedor, con el Creador, con aquel que dijo me voy pero volveré, con aquel que dijo yo estaré con vosotros todos los días de vuestras vidas, con el que dijo yo soy vuestro amparo y vuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que siguen llegando y para mí eso es una alegría. Así que de verdad que nos sentimos felices. Y saben, mis queridos, esta semana para nuestros amigos, pues el barrio de Espinal pues está sufriendo pérdida de unas personas que quizás yo no conocía personalmente, pero tuve el privilegio de estar con la familia esta semana, de aquel joven que le quitaron la vida, y yo le hablaba a ellos acerca de la esperanza que hay. Y a pesar del dolor, de las lágrimas, yo les decía a ellos, si tienen que llorar, lloren. Que ustedes no permitan que nadie le diga por qué lloran, dónde está la fe. No, el angustiarse, el dolor, lo vamos a experimentar. Pero yo les decía a ellos, en medio del dolor, levanten su mirada al cielo y escuchen la voz de Jesús diciéndoles, yo soy la resurrección y la vida. Tenemos que hablar de esa esperanza, porque tenemos esa esperanza. Y esa esperanza es para todo aquel que cree en el Señor. No, nosotros no nos adueñamos de esa esperanza como pueblo, como iglesia. Tenemos que decirle al mundo que aquel que dio su vida por amor a nosotros, Él dijo, los muertos en Cristo. Solamente Dios conoce el corazón de cada ser humano. Las luchas internas las conoce Dios. Los últimos minutos de nuestras vidas los conoce Dios. El amor de Dios es tan grande, la misericordia es tan grande de Él, que será un tema por la eternidad que vamos a estudiar acerca del amor y la misericordia de Dios. Y en esas promesas nosotros nos amparamos. En esa promesa nosotros perseveramos. Como dice la palabra de Dios, pastor, caerán 1000 y 10,000 más a ti. No quiere decir que no vamos a sufrir. Lo que está diciendo es que ese 1000 y 2000 caerán, no harán que yo pierda mi fe y mi esperanza en Él. Y qué hermoso es cuando yo confío en Él. Y por eso hemos querido presentar estos temas de perseverancia. Porque si hay un momento cuando el pueblo de Dios tiene que aprender acerca de la perseverancia hoy día, cuando la fe de cada uno de nosotros está siendo probada de alguna manera, porque no crean que va a ser lo mismo, cada uno de nosotros tendremos que pasar por diferentes hornos. Pero cuando yo pongo mi confianza en Él, qué hermoso es saber que bajo las alas protectoras de nuestro Dios hay seguridad. Y en eso es que nosotros debemos de confiar. Y por eso, mis queridos, no la semana pasada, la anterior, porque la semana pasada fue maravilloso, cómo podemos escuchar la voz de Dios. Y el tema del sábado todavía lo tengo grabado en mi mente, ¿no? De la manera como se nos presentó, de que no importa el fuego de la aflicción, si yo estoy bañado del amor de Cristo, nada me va a suceder. Y mis queridos, comenzamos a hablar acerca de aquellas mujeres
que tenía una gran necesidad. Y esa necesidad la llevó a la búsqueda de Dios. Y la necesidad de ella era que su hija tenía un demonio que la estaba atormentando. Y nosotros vimos, mis queridos, que hoy día la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que nuestra lucha es contra ¿qué? Potestades de las tinieblas. Y aquella mujer que no era, vamos a ponerlo en nuestros días, que no era cristiana, que no era adventista del séptimo día, que solamente había escuchado hablar acerca de Jesús, en su corazón ella le decía que aquel personaje llamado Jesús tenía la solución para su problema. Oh, mis queridos, si hoy esa necesidad me llevara a Jesús, porque todos tenemos necesidades, todos tenemos luchas, todos tenemos en algún momento esa aflicción, ese dolor, todos tenemos pedidos especiales. Y es en el momento cuando yo tengo que acudir al único que puede intervenir sin hacerme sentir mal en mi problema que se llama Cristo Jesús. Y aquella mujer fue con esa seguridad que salió de aquella región porque ni siquiera tenía nombre ni tiene nombre. Salió de aquella región. Y lo primero que dijo fue: ten misericordia de mí. Y yo les mencionaba, mis queridos, que hoy más que nunca yo debo de ir a los pies de Jesús y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Porque fallamos. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no ha tenido pensamiento que en un momento dado uno dice: ¿por qué yo tengo que estar pensando de esta manera? Aquella mujer fue donde Jesús no lo había visto anteriormente, simplemente había escuchado de los milagros que Jesús hacía. Y aquella mujer que venía de una región idólatra, donde había aprendido a adorar dioses falsos, escuchó hablar acerca de Jesús. Y nosotros vimos, mi querido, un repaso para entrar al tema de esta noche. Vimos cómo aquella mujer que le dijo a Jesús: ten misericordia de mí, y después le dijo la necesidad que tenía, la palabra de Dios me dice que Jesús cayó. Y hay momentos que a veces nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Te has preguntado en algún momento difícil de tu vida: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué si yo te estoy buscando me tiene que suceder esto? Todos hemos pasado por eso. Todos nuestros jóvenes pasan por eso. Nuestros jóvenes que están siendo bombardeados por las redes se preguntan igualmente: ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios quiere de mí? Y eso, mis queridos, aquella mujer fue donde Jesús y le dijo: mira, mi hija. Después que dijo: ten misericordia, me dice: mi hija. Y yo me imagino, ustedes madres,
que en algún momento han doblado sus rodillas y han pedido de lo más profundo de su corazón, pidiéndole a Dios por un pedido especial, quizás por sus hijos, sus hijas, por su pareja, por ese problema que les agobia, y han caído de rodillas o quizás ahí en la cama, sin sentarse mientras su cabeza está en la almohada. Uno comienza a dialogar con Dios y le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ese por qué que muchas veces no tiene respuesta. Jesús cayó en ese momento. Pero saben, mis queridos, en el silencio Dios actúa. En el silencio Dios obra. Y entonces aquella mujer no solamente cayó, Jesús no dijo nada frente al pedido de ella, sino que aquella mujer escuchó de los labios de los discípulos: aléjala, aléjala, dile que se vaya, está molestando. Porque la voz de aquella mujer seguía sonando, seguía pidiendo, no se cansó. Otros no hubiéramos ido, pero aquella mujer tenía una gran necesidad, y a menos que nosotros no tengamos esa necesidad de la búsqueda de lo eterno, a menos que yo no entienda que mi problema tiene solución en los brazos de Jesús, entonces voy a darle la vuelta y me voy a ir. Pero aquella mujer perseveró, como debemos de perseverar nosotros, aunque no entendamos aquello que estamos pasando, aunque quizás no veamos la oración, la respuesta de ese pedido inmediatamente. Yo no me puedo cansar, tengo que seguir perseverando. Como aquella mujer, a pesar que escuchó de sus discípulos: sácala. Viene molestando. Y yo les decía, mis queridos, que qué triste que muchas veces nosotros actuamos de la misma manera sin darnos cuenta. Nos fijamos más en el vestuario, nos fijamos más en la manera como camina, en la manera como viste, cómo habla de un ser humano. Pero no sabemos muchas veces la necesidad que hay en el corazón, las luchas que hay internamente. Mi Jesús sabía lo que le estaba pasando a esa mujer. Pero ¿por qué cayó? ¿Por qué no le respondió inmediatamente? ¿Por qué Dios no nos responde inmediatamente? ¿Por qué hay madres que han orado por sus hijos hasta 30 años? ¿Será la única manera como Dios sabe que yo me puedo mantener en comunión con Él? Que quizás si responde a la oración yo me voy a olvidar. Como hay muchos, mis queridos, lamentablemente. Estábamos hablando con Germán antes de entrar aquí. Y él me decía: pastor, ¿por qué nuestras iglesias están como están? Y entonces él me decía: deja que suceda algo grande para que usted vea cómo otra vez las iglesias se van a llenar. ¿Por qué yo tengo que esperar algo grande que suceda para acudir a los pies de Jesús? Es ahora cuando yo tengo que aprender a buscarlo. Es ahora que yo me tengo que preparar, porque tiempos difíciles nos esperan. Nosotros lo hemos leído y escuchado, sermones tras sermones, que el pueblo de Dios será zarandeado, la fe de nosotros será probada. Pero si es ahora y no podemos pasar ese tiempo de prueba, ¿qué será cuando realmente seremos probados? ¿Qué será, mis queridos, cuando tú seas probado? Si ahora
en vez muchas veces de acercarnos a Dios, nos hemos alejado. No queremos compromiso con Dios, no con la iglesia. No hagas compromiso con la iglesia. Y lo he repetido. ¿Se acuerda que yo dije que yo esto lo iba a seguir repitiendo? No hagan compromiso con el pastor. No hagan compromiso con la iglesia. Hagan compromiso con Dios. Porque si tú haces un compromiso con Dios, ¿quién te va a dar la fuerza para cumplir ese compromiso? ¿Quién te dará sabiduría para cumplir ese compromiso? Es Dios. Es Dios, mis queridos. Por lo tanto, aquella mujer que tenía esa necesidad, no solamente escuchó la voz de los discípulos, aléjala, de la voz de Jesús que le dijo, mira, yo he venido a los míos, a los que están perdidos dentro de Israel. Y yo les dije a ustedes, mis queridos, que Jesús me dio a entender a través de ese relato que los perdidos no están afuera. ¿Dónde están los perdidos? Dentro. Y eso es triste. Hasta con temor lo digo, créanmelo. A veces los pastores no nos atrevemos a decir, pastor se agarra muchas cosas por no ofender, pero él dice la palabra de Dios que los perdidos no están afuera. Cuando dijo, yo he venido a los perdidos de Israel, a los míos. Eso nos debe de hacer pensar. Y aquella mujer le dijo, puede ser que yo no sea de los de ustedes, pero por lo menos ten misericordia. ¡Wow! ¡Qué fe, mis queridos, de aquella mujer! Ten misericordia. Y Jesús la miró y le dice, es que yo no puedo, el pan que he traído es para los míos. Y aquella voz de Jesús, que pareciera que fue un desprecio absoluto, es que los perritos, tú no mereces esto. A veces Dios prueba la fe de nosotros con cosas que no entendemos. Hermano, hay cosas que nos van a suceder que jamás la entenderemos. ¿Por qué Dios permite? Yo les contara tantas cosas que yo he dicho, pero ¿cómo es posible que Dios de esa maldición, de eso negativo, pueda convertirlo en una bendición? No los cuento aquí, mi querido, porque no me lo van a creer quizás. Pero aquella mujer le dijo, Señor, yo lo sé, pero dame por lo menos, dame de qué, de las migajas, déjame lamer las migajas. Eso es lo que no necesito, el pan completo. Yo no quiero que me pongan el nombre en el libro ni que me den un puesto. Déjame sentado, tranquilo, Señor, pero ayúdame, necesito que tengas misericordia. Déjame lamer las bendiciones que tú tienes para este pueblo. Déjame lamerlas. Eso es lo que yo pido. Porque los perrillos lamen. En otras palabras, lamen y mueven su cola de alegría porque lamieron esos pedacitos. Y ya Jesús, ya no pudiendo más, le dice, mujer, grande es que tu fe. Y desde ese momento, no solamente la vida de ella cambió, sino que el mensaje de salvación y de sanidad llegó ¿a quién? A su hija. No es lo mismo que el cielo quiere hacer con nosotros.
Yo no sé cuál es tu necesidad, mi querido amigo y hermano que me estás escuchando. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé cómo está tu fe, cómo está nuestra fe de lo que estamos aquí. Yo no lo sé. Pero esta historia me dice a mí, mis queridos, que yo tengo que aprender a perseverar. Tengo que aprender. Y en esta noche, mis queridos, en la lectura bíblica, Moisés respondió al pueblo: no temáis, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy. ¿Cuándo dará esa salvación? Hoy, mis queridos. Y fue dicho en el momento cuando el pueblo se encontraba frente al mar rojo, atrás sus enemigos, a los lados las montañas. No había escapatoria, y hay veces que nosotros, mis queridos, al ver la situación que nos encontramos con un mar rojo también frente a nosotros sin saber qué hacer. Y saben, mis queridos, la pandemia se ha convertido en el mar rojo para el pueblo de Dios. No sabemos qué hacer. Hasta miedo hemos cogido de venir a la casa de Dios. No lo estamos juzgando, hermano. No, yo no estoy aquí para, no. Pero tenemos, comenzando con este servidor, tenemos miedo. Y el Señor, en un momento el pueblo se desesperó, no sabía qué hacer. Y en ese momento, en vez de recordar las promesas, se angustiaron. La ansiedad, la depresión llegó a ellos. Y ahora Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes, ve la salvación que Jehová os dará hoy. ¿Cómo, Señor? El pueblo se habrá preguntado: ¿cómo? Si atrás está el enemigo, a los lados hay montaña difícil de escalar, con más de casi 1 millón de personas, entre animales y todos que habían. ¿Cómo vamos? Si al frente lo único que tenemos es un mar grande. Y ahora Moisés nos está diciendo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto no lo volveréis a ver nunca más. Wow, mis queridos. ¿Acaso nosotros no sabemos de una tierra nueva que nos espera? Donde el dolor, el sufrimiento, la muerte, la soledad, la tristeza, la enfermedad, la angustia ya no van a existir. Le está diciendo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios que estas cosas se escribieron para darnos una lección también. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Y ahí el Señor le dice: no volveréis a ver más. Jehová peleará por vosotros. Así que ustedes estén tranquilos. Señor, como tranquilos. Moisés, es que tú no te has dado cuenta por dónde vamos a escapar. No hay escapatoria. No hay manera. Mire ese ejército que nos persigue. Pero no se había dado cuenta que esa nube los había detenido al enemigo. No veían eso. Es que, mis queridos, cuando estamos pasando por momentos de necesidad, muchas veces nos olvidamos cómo Dios nos ha guiado. Y ahora le dice:
no solamente le dice que no verán, que estén tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Es que, Señor, tú me has dicho, clama, pide, busca. Y ahora Dios le está diciendo, ¿por qué clamas? Di a los hijos de Israel que marchen. Pero, Señor, ¿marchen a dónde? Si lo único que podían hacer era ese mar rojo. Pero el Señor le estaba diciendo que marchen. Oh, mis queridos, estos 3 imperativos de este pasaje son para nuestros días. No temáis, es el primer imperativo, es una orden que el Señor nos da. No es un consejo, es una orden. Dios nos está diciendo ahora que enfrentamos esta crisis global. Me está diciendo, no temas. Este primer imperativo se basa en la promesa de Dios, del Dios invisible, del Dios poderoso, de Dios que obra milagros. No temas, porque yo lucho por ti, dice la palabra de Dios. Hoy, mis queridos, especialmente Dios está hablando al pueblo, a los dirigentes, que hoy tú y yo podemos reclamar esa promesa. Dios es nuestro libertador. Él es nuestro defensor omnipotente. Él es el eterno protector. Todas sus promesas son garantizadas por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, en medio de esta pandemia, en medio de estos conflictos, el Señor te está diciendo, no temas. Me escucharon, amigos y hermanos. Yo tuve una lucha mientras preparaba este tema, si presentarlo en un sábado o presentarlo esta noche. Y luché hasta lo último, porque tenía otro tema. Pero dije, si este tema me lo pusiste en mi mente, lo tengo que presentar. En medio de esta pandemia, el Señor me está diciendo, no temas. En medio de esta pandemia, Dios me está diciendo, mira hacia arriba. Yo lucharé por ustedes. Nunca los dejaré. No los voy a abandonar. No tengas miedo de tus mares rojos. A pesar del caos político, a pesar de la violencia, a pesar de todo lo que nosotros estamos viendo, desastres naturales, incendios, inundaciones, crímenes, te pregunto, ¿cuál de estas cosas es más grande que nuestro Dios? ¿Cuál de estas cosas es más grande que nuestro Dios? Entonces, ¿por qué nos detiene? ¿Por qué nos detiene, mis queridos? Y perdonen si a alguien los hago sentir mal. ¿Por qué nos detienen en quedarnos en nuestras casas? ¿Por qué? Si Dios quiere que nosotros acudamos a Él, ¿por qué te detiene? ¿Por qué el temor es más grande que Dios? ¿Por qué cuando Dios debe ser más grande que qué? Que el temor. ¿Por qué, mis queridos? Y puede ser que tengas excusas que sean válidas para ti. Pero cuidado, mis queridos, con esas excusas.
Dios me está diciendo, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que ¿qué? Que olvidemos de la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Tengo que avanzar. Que mucho podemos hablar de esto, del temor. Pero también hay otro imperativo que me dice, estad firmes. Esa es una orden del Señor. Ese segundo imperativo es igualmente poderoso. Estad firmes y ved, dice Éxodo 13, estar firme no es un estado de resignación pasiva, sino es una actitud de perseverancia. Es una alerta espiritual de fe, de confianza, de esa confianza inquebrantable. Estar firme es tomar la decisión de permanecer inconmovible a nuestra fe. Debemos mantener esos pilares que nos caracterizan como pueblo de Dios, como iglesia. Y uno de esos pilares, mis queridos, es la observancia del día sábado. Y cuán livianamente estamos cogiendo, y me incluyo, cuán livianamente estamos cogiendo las horas sagradas del día sábado. Y está quieto, está firme, mis queridos. Es esa constante perseverancia en lo que hemos creído. La lección dice, nosotros no hemos sido llamados para retroceder, sino para seguir hacia adelante. Está firme, tiene muchas dimensiones. Entre ellas, permanecer firme en las promesas inagotables de Dios. Esos fundamentos que tienen que ver con lo que hemos creído, que nos caracterizan como pueblo de Dios, como cristianos. Esos pilares que mantienen nuestra fe. El sábado, la justificación por la fe. Todo lo que tiene que ver con la dadivosidad. Todo lo que tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Con el estado de los muertos, con la profecía de los 2300 días. Son pilares, mis queridos, que nos caracterizan a nosotros como pueblo de Dios. Estar firme es, estar quietos, estar firme es saber que Dios guía esta iglesia. La iglesia de Espinar la dirige Dios. Nuestro pastor Segarra es el instrumento que Dios ha traído para ayudarnos a mantener esa fe. Pero yo no lo tengo que mirar a él. Yo tengo que trabajar junto a él, pero mi mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Sin vacilar, sin titubear, sin dudar. Mis queridos, cuando nosotros vemos que el Señor me dice, está firmes, es porque Él sabe que muchos estamos vacilando. Por cualquier cosa nos desanimamos. Cualquier cosa nos enojamos, nos molestamos con el hermano. Lo dejamos de saludar. Hablamos mal de él y si progresa, tratamos de alguna manera opacar su progreso. Sin titubeos, dice, cuidado. Un día queremos una cosa,
Todo depende de nuestro ánimo. Por eso es que a veces vemos cristianos que llegan y dicen, oh, ese tremendo mensaje de aquí para adelante, yo voy a estar firme, ustedes ven que voy a hacer de todo lo que el Señor me manda que yo haga. Y en la primera prueba, ¿qué hacen? Se desaniman. Cuando ve que alguien no los saluda, se enojan. Cuando alguien piensa diferente, se molestan. No somos firmes, mis queridos. A veces dudamos. Y una de las cosas, hermanos, que trae problema al pueblo de Dios es la duda. Nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo ahí en Filipenses, mantengámonos firmes, olvidando lo que queda atrás, sigo hacia adelante. Mantengámonos firmes sobre la roca sólida. ¿Y esa roca es quién? Cristo Jesús. Pero mis queridos, hay otro imperativo que la palabra de Dios me dice. Marchen. El Señor le dijo a Moisés, dile a este pueblo que marchen. Que marchen. El imperativo final es quizás para nosotros ahora el más crucial y lleno de acción. Es dinámico. Hermano, el pueblo de Dios está pasando por un tiempo de prueba y estamos comportándonos pasivamente. Estamos tan cómodos que a veces digo, Señor, ¿qué tú vas a hacer con Juan González para despertarlo? Para que se dé cuenta del tiempo que está viviendo. ¿Qué tú vas a hacer?